¿Cuáles son las condiciones para que una persona pueda exigir que le practiquen la prueba del COVID-19? Que tenga los síntomas asociados o que manifieste de forma seria haber estado en riesgo de contacto con el virus. Igualmente, todo el talento humano en salud que haya atendido pacientes con sospecha o diagnóstico confirmado de COVID-19. ¿Quién debe pagar la prueba si soy afiliado a la EPS? Debe cancelarla la EPS, pues el diagnóstico de cualquier enfermedad hace parte del plan de beneficios en salud o del plan obligatorio en salud. ¿Quién paga la prueba del COVID-19 si soy del CISBEN? Si soy una persona vinculada, es decir, sin afiliación a una EPS subsidiada o contributiva, la prueba está a cargo de los recursos que reciben los entes territoriales para atención de población vinculada. ¿Quién paga la prueba del COVID-19 si estoy afiliado a medicina prepagada? Si usted está en medicina prepagada es porque de base tiene una afiliación a una EPS y esta prueba, repito, va con cargo a los recursos de la EPS. De alguna manera también puede cubrirla la póliza de medicina prepagada dependiendo del plan de cobertura que se tenga contratado. ¿Me pueden exigir algún copago por la prueba del COVID-19? De ninguna manera. Para la práctica de la prueba no es necesario pagar absolutamente ningún valor ni ningún copago. Esta prueba está dentro del plan de beneficios. La toma de la muestra y el análisis de la misma, competencia del Instituto Nacional de Salud, está con cargo a los recursos del presupuesto del Estado. ¿Ante qué autoridades y con cuáles recursos legales puedo exigir que me practiquen la prueba del COVID-19? Si a una persona le niegan la toma de la prueba, manifestando seriamente tener síntomas o haber estado en riesgo de contacto con el virus, puede acudir a la acción de tutela como mecanismo idóneo y eficaz para que le sea ordenada la práctica de la prueba. Esta tutela iría dirigida contra su EPS y contra la IPS que le ha negado la práctica de la prueba. ¿Qué pasa si una persona no recibe atención por sospecha de contagio y luego muere por COVID-19? Puede existir responsabilidad patrimonial a cargo de las entidades responsables de negar la atención, es decir, pueden ser demandadas y condenadas a reparar los perjuicios ocasionados por la muerte del paciente. ¿Quién responde? ¿Puede haber una demanda en contra del Estado? Si se comprueba que el daño fue producto de la negligencia de algún agente del Estado, puede existir responsabilidad patrimonial extracontractual del Estado en este caso. ¿Qué pasa si un hospital no le da a los médicos los elementos necesarios de bioseguridad? Es obligación de los empleadores y de las ARL dotar de los elementos de bioseguridad y protección suficientes y adecuados. No hacerlo es una violación a las normas laborales y puede ser sancionado disciplinariamente por la Procuraduría en el caso de los gerentes de las empresas sociales del Estado y en el caso de las IPS privadas hasta con el cierre temporal o definitivo de sus servicios. Por otro lado, puede existir responsabilidad patrimonial frente a cualquier daño que se produzca en la vida o salud del trabajador que no fue dotado de los elementos de protección adecuados. ¿Qué pasa si un médico se enferma de COVID y muere? ¿Responde su empleador o el Estado? Si se comprueba una negligencia a cargo del empleador, este podrá responder patrimonialmente por los perjuicios causados. El Estado podrá responder cuando la negligencia haya una entidad pública de por medio, por ejemplo, si el médico laboraba en una empresa social del Estado. ¿Qué pasa si un médico avisó a tiempo que no tenía elementos de protección y se contagia? El empleador y la ARL están en la obligación de dotar a los trabajadores de los elementos de protección necesarios. No es necesario que el trabajador avise que no los tiene. Si fallece, puede responder patrimonialmente la entidad que no ha hecho entrega de los mismos. ¿El COVID genera incapacidad médica? Sí, al ser una enfermedad genera incapacidad. Si es enfermedad general o común, la incapacidad está a cargo de la EPS. Si es laboral, por ejemplo, personal de la salud, la incapacidad está a cargo de la administradora de riesgos laborales. ¿Quién cubre el pago de dicha incapacidad? Frente a enfermedad común, los 2 primeros días están a cargo del empleador. A partir del tercer día y hasta el día 180, la EPS a que se encuentra afiliado el trabajador y equivale a las 2/3 partes del salario, sin que dicho cálculo sea inferior nunca al salario mínimo. ¿Qué sucede si un empleado se contagia de COVID y demuestra que en su empresa no habían suficientes elementos de protección? Todo depende del riesgo que tenía ese trabajador de exposición al COVID. Por ejemplo, un trabajador de la salud o de una empresa de mensajería, su riesgo es mayor. Por lo tanto, el cuidado y los elementos deben tener mayores condiciones de bioseguridad de alguien que labora, por ejemplo, en una oficina. En el evento en que se compruebe que el contagio fue causado por una negligencia del empleador en la entrega de elementos de protección personal y ese contagio causa un daño en la salud o la vida, lo que procede es una demanda de responsabilidad en contra del empleador, que se inicia ante los jueces de la República por intermedio de un abogado. ¿En qué escenario legal están los contratistas? ¿Quién les paga la incapacidad si se contagian? ¿Ante quién demandan si pierden la vida por COVID-19?
Todo contratista que presta servicios de manera directa y presencial en la empresa tiene la obligación de ser dotado de elementos de protección personal por parte del empleador, de conformidad con el artículo 82 de la Ley 9 de 1979. La incapacidad debe ser cubierta por la EPS a la que el trabajador independiente se encuentra afiliado. Las demandas por responsabilidad patrimonial deben ser instauradas ante los jueces de la República por intermedio de abogado. Mismo escenario para los trabajadores a destajo o freelance. El trabajador freelance tiene el mismo tratamiento de los trabajadores independientes. Deben estar afiliados a una EPS como independientes y a una administradora de riesgos laborales que garantice su cobertura laboral. Y si prestan servicios a alguna empresa de manera presencial, deben estar dotados de los elementos de protección personal entregados por esa empresa y por su ARL. El hecho de ser independientes no los exime de la obligación de tener elementos y de la corresponsabilidad de su empleador o a quien le presta el servicio.